Bienvenidos a la primera semana de trabajo en materia de derechos humanos y sus garantías. Como ya les había platicado, vamos a abordar esta información que refiere a las garantías y los derechos humanos a partir de una noción que parte de la idea de el concepto persona y los derechos subjetivos públicos que a esta asisten. Hay que aclarar que estos derechos subjetivos públicos vienen de una evolución que viene desde el propio nacimiento de la idea de derecho. Las constituciones son el fruto precisamente de la búsqueda de esta clase de derechos. Y en este sentido se hace importante comprender que estos derechos vienen y garantizan y sustentan la existencia de una serie de prerrogativas que los particulares tienen para defender frente al Estado. En primer término, tendremos que saber que la evolución de noción de persona será un elemento importante. ¿Por qué? Porque primero que nada tendríamos que saber que los derechos humanos fueron evolucionando a razón de la concepción de la idea de persona. ¿Por qué? Porque la idea de persona partió de la noción de alma, que tiene que ver con aquella capacidad o aquella entidad de la que dotó el Creador al hombre. Al ser humano, cuando lo creó, le dio un alma, y eso era lo que diferenciaba a los seres humanos de los animales. Con el desarrollo y la evolución de estos conceptos, partimos y llegamos al momento en el que el alma y la razón se separan, y ahora lo que nos diferencia de los animales no es la idea del alma, sino la idea de la razón. Y esta noción de razón viene a establecer algunos criterios importantes que tenemos que entender como parte de la titularidad de los derechos humanos que recae en el sujeto. El sujeto será esta persona capaz de recibir estos derechos. Hay que aclarar que en nuestro sistema de derecho interno que establece nuestra Constitución, persona es toda aquella entidad que goza de los elementos de la personalidad. Sin embargo, si tuviéramos que distinguirnos en el sistema interamericano solamente reconoce como personas a las personas físicas. Entonces, tendríamos que entender que estos derechos humanos fueron conquistas y fueron logros para la persona, que fueron adquiriéndose como una limitante al poder del soberano. Esta limitante al poder del soberano se vuelve un elemento sumamente importante a la hora de entender el desarrollo y la evolución de estos derechos humanos. Desde esta perspectiva, tendríamos que saber que los derechos humanos son un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, los cuales deben ser reconocidos positivamente en los ordenamientos a nivel nacional e internacional. Esto lo estableció Antonio Enrique Pérez Luño, un filósofo del derecho. Y en este caso debemos entender a los derechos humanos como ese conjunto de prerrogativas que sirven para dar sustento a la vida del ser humano frente a la institución soberana o a la institución estatal. Entonces, debemos entender que el Estado soberano se vincula y se relaciona con el individuo. Y tenemos que saber, de acuerdo a lo que han visto en asignaturas como Autoridad del Estado, que el Estado a fin de cuentas se constituye como una entidad que va a terminar buscando salvaguardar los intereses de sus gobernados. De esta suerte, tenemos que entender que el nacimiento de los derechos humanos se debe precisamente a esta exigencia de el soberano pueblo que pide que el Estado no se extralimite en el ejercicio de sus funciones en perjuicio de los particulares. Estos particulares, en términos generales, tienen la facultad y la capacidad de ejercitar y de gozar de esos derechos humanos. Esos derechos humanos serán la base de esta relación entre la entidad estatal y los particulares. Debemos comprender que estos derechos humanos, lógicamente, como lo mencionamos en la presentación, parten de una noción de derechos humanos frente a derechos fundamentales. Los derechos humanos son estos de derecho internacional público que vienen dotados por la configuración de estados que se reúnen para celebrar tratados internacionales
y que buscan dotar de estas garantías, de estos derechos, a particulares de diferentes estados. Y por otro lado, los derechos fundamentales serán esa materialización de derechos que el Estado reconoce a sus particulares. Y en el caso de México, importante, se hace el nuevo reconocimiento que a partir del año 2011 se establece en nuestra Constitución a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que se deriva del reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana y que tiene que ver con la interpretación del caso Radilla Pacheco, del que platicaremos más adelante. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes en el foro de preguntas y les presento cualquier cuestión que se les pueda presentar. Con muchísimo gusto estoy a su disposición. Gracias.